Cuando hablamos respecto a la mafia, lo más resaltante que se puede mencionar de esta, es que son organizaciones, las cuales funcionan en torno a sus influencias o ideologías. En este contexto podemos hacer alusión a organizaciones clandestinas. Siguiendo con este trasfondo, ¿qué pasaría si este tipo de acontecimientos se nos plantea en torno a un anime, en donde todo gira sobre poderes sobrenaturales y armamento que gira en torno a sus ideologías? Sin duda, una de las representaciones más fieles a este tipo de sucesos o acontecimientos, es el anime y manga, Katekyo Hitman Reborn, el cual gira en torno a lo antes mencionado. Bueno. Hola. ¿Qué tal están? Espero que bien, sean bienvenidos al primer análisis del canal. Hoy hablaré respecto al 10º jefe de la familia Bongal Asuna. Para no extenderme tanto, que este video va para largo, tendré que aclarar que solamente utilizaré la versión del manga, ya que esta es lineal, respecto a los acontecimientos expuestos, a comparación del anime, este último solo será utilizado para fines ilustrativos. Con esto dicho, podemos iniciar con este video. Aspectos físicos. Empezando por lo más básico de este Suna, tendríamos que usar el scaling con los demás personajes. Con esto dicho, este escala con personajes como Goku Dera, el cual tenía la capacidad de crear explosiones a base de explosivos, los cuales cubrían gran parte de una habitación, o explosivos que fácilmente podían romper concreto sin tantas complicaciones. Escala con Hibari, el cual era capaz de lastimar a sujetos que se podían resistir la misma explosión propiciada por Goku Dera, que como anteriormente mencioné, era lo suficientemente grande, como para abarcar una habitación. Este último los venció sin tantos inconvenientes. Mukuro, quien era superior a sus subordinados, se enfrentaría a Hibari, el cual era alguien bastante similar a él, si a aspectos físicos nos referimos, pero este último logra vencerle. Después de concluir con el scaling con los demás personajes, podemos pasar a las hazañas más relevantes de esta versión de Suna. Tras obtener el denominado modo hiperúltima voluntad, este se le vio capaz de interceptar a Ken sin tantas complicaciones, y de paso poder infligirle daño. Se mostró superior a los dos en este aspecto. Se le vio superior a un Goku Dera controlado, y de paso también a su hermana Bianchi. Pero pasando a lo más resaltante, se le vio similar en aspectos a Mukuro, quien como anteriormente dije era por mucho superior a sus subordinados, y el cual era capaz de cubrir gran parte de una habitación gracias a su habilidad. Es entonces cuando utiliza el denominado 6 caminos de reencarnación, con el cual sus aspectos se ven ampliamente mejorados. Siendo que anteriormente era capaz de poder enviar lejos a Suna, haciéndolo romper un muro de paso. Aún con todo esto no fue rival para Suna, el cual tuvo que bajar la guardia para que le logra infligir daño. Durante todo el transcurso de la batalla, vimos como Suna ampliamente era superior a Mukuro. Tras todo esto, Suna pudo alzarse con la victoria, mandando a volar a Mukuro, que de paso rompió gran parte de un muro. Con todo lo antes mencionado, el 10º Bongola a su máximo podría darle baje a una casa pequeña, un piso para ser más concretos, por el simple hecho de que era capaz de infligir daño a personajes que eran capaces de resistir una destructividad que abarcaba una habitación, o personajes que los trascendían, y lograban gracias a sus habilidades, cubrir más allá de una habitación. Resistencia. Este aspecto escala con su fuerza y potencia destructiva. Empezando a hablar con respecto a la resistencia de este Suna, da para que hablar. Entre lo más simple que demuestra, es poder resistirlos una gran destructividad mediante los explosivos de Goku Dera, que lograban cubrir gran parte de la zona en la cual se encontraban. Por si no fuera poco, aguanta los golpes de alguien equiparable a él como lo es Mukuro, y quien era capaz de cubrir gran parte de una habitación, quien con simples movimientos era capaz de mandarlo a volar, y posteriormente golpearlo con tanta fuerza, que su impacto hizo destrozar gran parte de un muro. Y con todo lo mencionado, no fue rival para el 10º. Con todo lo anterior mencionado, tanto en aspectos de fuerza, potencia y resistencia se quedan en la misma catalogación. Velocidad. Este escala con tipos como Goku Dera, quien utiliza la dinamita, tanto ofensiva como defensivamente hablando. Tengamos en cuenta que este tipos de objetos alcanzan velocidad de 3700 a 5500 metros por segundo, lo suficiente para considerarse feats hipersónicos, concretamente considerándolo un ser hipersónico Mach 16, si no fuera suficiente para convencerlos, el propio Suna también se le ha visto esquivar este tipo de explosivos, o si esto no les termina de convencer, Suna es capaz de interpretar
interceptar en movimiento a sujetos que también van a dicha velocidad, clasificándolo como un ser hipersónico Mach 16, si no fuera suficiente con esto, en su batalla con Mukuro al despertar el modo hiper última voluntad, su velocidad mínimamente aumentaría el doble. ¿Por qué digo esto? Simple. En su batalla contra Mukuro, el cual también directamente escala con Gokudera, en un momento se le vio superar su velocidad. Tan veloz fue esto que, el propio Mukuro no fue capaz de percibir dicho movimiento. Además del hecho de que Suna le metió Blitz en cuanto a este aspecto. Con todo lo antes mencionado podemos catalogar la velocidad de Suna como un ser de carácter hipersónico Mach 32. Inteligencia, ingenio. En este aspecto no se queda nada atrás, ya ha sido capaz de acoplarse al estilo de lucha del enemigo. Gracias al hipermod desarrolla una hiperintuición la cual le permite pensar en fracciones de segundo, formas efectivas para batallar contra el enemigo. Gracias a esto fue capaz de derribar a Gokudera y Bianchi sin causarles tanto daño. Con este estado le permite desarrollar otras funciones las cuales hablaré más adelante. Siendo todo por parte de la inteligencia, ingenio de Suna. Catalogándolo como alguien prodigio, si nos referimos a la amplia visión que tiene durante un confrontamiento y le permite ser analítico con respecto a esto. Habilidades a destacar. Posee una percepción extrasensorial, tras obtener el hipermodo, la cual utiliza como precognición y tener una visión más amplia respecto a su entorno. También le permite pensar mejor y adaptarse rápidamente a la situación que confronta. De igual manera, gracias a esto es capaz de ver a través de las ilusiones de Mukuro. También desarrolla una manipulación del fuego, mediante a su llama de última voluntad, y sus guantes llamados X-Gobles, los cuales le permiten expulsar su energía calorífica por medio de su atributo de cielo. Gracias a sus llamas también desarrolla la función de purificación, más concretamente hablando del tipo 2, limpia el aura oscura de Mukuro gracias a la llama de la última voluntad, y tipo 3, que para el caso revierte el estado anterior de Mukuro con los 6 caminos de reencarnación. También desarrolla la capacidad de volar, gracias al impulso de sus flamas. Y por último a mencionar respecto a esto su evolución reactiva, es decir, que Suna mientras más avance una pelea, se irá adaptando al estilo de combate de su contrincante, lo cual le permite tomar ventaja respecto a y seguir mejorando tanto sus aspectos como sus habilidades. Siendo todo lo más destacable a mencionar respecto al apartado de habilidades, pero no obstante, aún falta por mencionar su resistencia ante habilidades externas. Con esto dicho, tiene resistencia a controles mentales, un ser como Mukuro el cual utilizaba las ilusiones, es decir, estaríamos hablando a una percepción errónea del entorno, más concretamente hablando un ser que crea ilusiones para inducir mentalmente al rival, o su arma la cual es más efectiva para inducir a personas mentalmente. Último afirmo que Suna sería el más apto para evitar su control. Si no fuera suficiente con esto, tampoco podemos olvidar que pudo ver a través de las ilusiones de mismo, quien anteriormente no podía diferenciarlas. Gracias a su hipermodo, con todo lo anterior podemos atribuirle al 10º una resistencia al Minefuk. Y por último, lo que me falta a mencionar es su armamento, el cual consiste en guantes que se adaptan a su hipermodo, los cuales son capaces de emitir calor mediante su atributo del cielo. Siendo todo lo más relevante respecto a esta versión de Suna. Con todo esto podemos finalizar al Suna básico proveniente del arco de Mukuro. Sin más podemos proseguir a la siguiente saga, más precisamente la de Xanxus. Tras todos los acontecimientos ocurridos con Mukuro, reside la paz para Suna y sus guardianes, hasta que por azares del destino, un ser conocido como Xanxus, va a Japón a disputar por el título del 10º Bongola. Tras esta noticia, Suna y sus guardianes se preparan para los confrontamientos de elección. También nos introducen lo que serían los anillos Bongola. Para el caso estos objetos son de gran utilidad. Suna posee anillo del cielo, los demás anillos giran en torno a por ser algunas de la forma de manifestación de fenómeno. Y creo que esto sería un resumen respecto a esto. A continuación pasaremos a sus aspectos físicos, que claramente resultan ser superior a los anteriores. Aspectos físicos. Empezando, directamente escala con el Suna anteriormente visto, pero si no fuera suficiente, Reborn afirma que ni con ese poder podría derrotar al grupo de los Varia. Para esto Suna y sus guardianes tomarán un entrenamiento para dar la altura contra los Varia. Suna entrena para mejorar sus aspectos físicos y tener un mayor control sobre el hipermodo. Llegaría el día de los enfrentamientos con los Varia.
Este escala directamente con sus guardianes solo por mencionar alguno. Yamamoto era capaz de provocar gran daño dentro de un edificio, tanto que lograba cubrir mínimamente un cuarto. También pudo dañar a Squalo, un tipo que directamente era comparable a él. Escala con el guardián del rayo Lambo, quien era capaz de hacer temblar una estructura con la electricidad que éste producía. Escala con el guardián de la nube Hibari, quien derrotaba a una gola mosca, alguien que por perspectiva tendría el tamaño de una casa de 2 pisos. También escala con sujetos como Basil, quienes dejaban destrozos comparables a una casa pequeña. Ahora pasando con respecto a hazañas propias. Este puede dañar a Gola Mosca, alguien comparable a una altura de una casa de 2 pisos, pudo interceptarlo en movimiento aun y cuando este utilizaba propulsores para impulsarse. Este no fue un gran problema para el 10º, que culminaría derrotándolo en base a fuerza bruta. En la batalla decisiva por el Anillo del Cielo, le tocaría medir su fuerza contra el líder de los Varia. Este, tras ser impactado contra un muro haciéndolo estallar en su impacto, logra hacer hecho escombros el sitio donde se encontraba. Suna para este punto es equiparable a Xanxus, el cual podía proyectar la energía de la llama de la ira, el cual como mero daño colateral dejó una destrucción de 2 pisos en una edificación. No obstante, hay que tomar en cuenta que esta estaba reforzada, afirmado por los personajes, lo cual ya es mucho que decir. Estos, al chocar puños, eran capaces de crear ondas de choques, las cuales por la perspectiva abarcaron 3 pisos de una estructura. Tras esto, Suna fue capaz de mandarlo a volar, lo cual hizo que destrozara un muro de paso. Puede retener la energía de Xanxus, que como daño colateral pudo dejar un gran destrozo en el techo del gimnasio. E inclusive con esta energía nuevamente, Xanxus era capaz de cubrir 3 pisos de una edificación. Tras liberar más poder, ya fue capaz de abarcar 4 pisos de una estructura, la cual meramente fue destrucción y dejaba en minúsculo a edificaciones de 2 pisos. Suna, tras absorber sus llamas, recibe una mejoría en cuanto a aspectos. Para este punto fue capaz de mandarlo a volar, provocando una destrucción de 1 piso, recordando que este, al ser equiparable con Suna, tendría una fuerza y resistencia similar, y aún así Suna lo lograba dañar en base a puñetazos. Este finalmente, después de una ardua pelea, lograría alzarse con la victoria, congelando a Xanxus de paso gracias al punto cero, tras decretar a un ganador. Suna y sus guardianes lograron el objetivo de ser aptos para ser los próximos de la familia Bongola. Con todo esto dicho, podemos concluir que en poder destructivo el 10º gozaría de una casa alto tras trascender a alguien como Xanxus. Mínimamente, si se lo propusiera, podría destrozar de 4 a 5 pisos. Hablando tanto en fuerza como resistencia, se quedaría en un nivel de casa medio, siendo inferior a su potencia fija. Este ya le daría para devastar estructuras de 3 pisos. Resistencia. Este ya era capaz de aguantarse la onda expansiva que hacían él y Basil, que mínimamente dejaría 1 piso de destrucción. Si esto no fuera suficiente, podía aguantarse ataques de Gola Mosca, quien, recordando, era capaz de dejar destrozos a edificaciones reforzadas. Pero pasando a lo más potente para el 10º, sin duda, es aguantarse golpes por parte de Xanxus, que como anteriormente dije poseía una potencia similar al 10º, sus golpes eran capaces de mandarlo a volar destrozando un muro reforzado. Se aguanta la energía de Xanxus en sus propias manos, que de paso pudo destrozar el techo del gimnasio. Se aguanta la energía de Xanxus, que anteriormente era capaz de barrer con una edificación de 2 pisos reforzadas, y esa energía por la perspectiva era capaz de cubrir una edificación de 3 pisos. Nuevamente resiste golpes por parte de un Xanxus, el cual se adapta al estilo de pelea de Suna. Pero lo más destacable que podría mencionar respecto a esto, fue el hecho de tanquearse un ataque destructivo que por perspectiva mínimamente consumía 4 pisos de una edificación, y esto se reafirma al observar la siguiente viñeta del manga. Con esto ya mencionado, este aspecto escala directamente con su fuerza, catalogándolo con un nivel casa medio, por lo antes ya expuesto. Velocidad.
Empezando a hablar respecto a velocidad, entre lo más básico que se puede mencionar es que puede esquivar proyectiles por parte de Gola Mosca, los cuales eran misiles, siguiendo siendo catalogada como hazañas hipersónicas, repasando trasciende velocidades supersónicas e hipersónicas respectivamente. Pero lo más destacable hablando respecto a esto, es que Suna escala directamente con el guardián del rayo Lambo. ¡Sanda! ¡Seto! まさかあれは20年後のランボー、やれやれこのサンダーセット。なんかすげえな。極限だぞ。 Si no fuera poco el título, este es capaz de controlar directamente la electricidad propiciada por las descargas eléctricas de los rayos, afirmado por Reborn, su versión de 15 años, es capaz de invocar rayos por su propia cuenta afirmado por los mismos personajes, y bueno como muchos ya saben este tipo de energía llegan a alcanzar velocidad de 440 a 1400 km por segundo. Pero pasando a cálculos, que nos den una idea respecto a esta hazaña, Levi era capaz de esquivar un rayo natural, siguiendo con esto este tipo de fenémonos alcanzan velocidades de 440 km por segundo, prosiguiendo de nuevo con Levi, por lo que podemos apreciar en la viñeta este esquiva un rayo natural, mínimamente estimado la distancia podríamos sugerir cálculos aproximados entre 3 a 4 segundos, haya tenido el tiempo para que este fenómeno chocara donde estaban situados ellos, estableciendo parámetros podríamos decir que este, relativamente hablando iba a una velocidad de 110 km por segundo, pasándolo a Mach nos daría la cantidad de 320, es decir, prácticamente estaríamos hablando de un ser masivamente hipersónico. Dejando fija su catalogación y siendo lo más relevante en cuanto a aspecto de velocidad, nos referimos. Inteligencia, ingenio. Este apartado se queda igual que el antes mencionado, sigue preservando el nivel adjuntado anteriormente. Habilidades a destacar. Gracias al entrenamiento propiciado por Vasily Reborn, Suna obtiene un mayor manejo de sus habilidades, tales como su manipulación de sus llamas, una mejor cobertura a la hora de estar planeando, pero lo verdaderamente resaltante aquí, es que gracias al entrenamiento este puede manipular la energía de otros, esto se observa en su pelea con Xanxus, Suna es el causante de interceptar la energía que este proyectaba, este gracias al punto cero es capaz de absorber las llamas de Xanxus y convertirlas en su propio poder, dicho por Reborn. Y por último y menos importante, de igual manera gracias al punto cero es capaz de manipular el hielo, no obstante, también es descrito como una técnica de sellación, más específicamente hablando sellar el poder de un enemigo, en este caso las llamas de Xanxus. Siendo todo lo más destacable respecto a este Suna. Sin más pasemos al siguiente arco. お前の強さはよくわかった。だが分かっていても俺はやる。オペレーション X 撃たせん。 Suna es enviado al futuro 10 años por la bazooka de los 10 años, este despierta en un ataúd, confundido despierta en una época, la cual por lo visto, es asesinado, tras una corta plática con el Gokudera de 10 años en el futuro en la cual él explica todo lo que le parece más relevante, es removido por su versión de 10 años en el pasado, con esto se enfrentan con su primera amenaza entre comillas Lalmirch, tras batallar con esta, revela que es aliado, tras darles una breve explicación de los acontecimientos que habían sucedido en el transcurso de 10 años los lleva a la base Bongola, y le explica el funcionamiento del nuevo estilo de pelea implantado que meramente se base en los anillos y cajas Bongola, a estos últimos atribuyéndoles lo antes mencionado de que todos estos giran en torno al anillo del cielo. Su siguiente objetivo será reunir a todos los guardianes e infiltrarse en la base de operaciones de la familia Milfiore, familia que prácticamente es por mucho superior a los Bongola por lo que se nos narra, tras un entrenamiento para ver si eran aptos, logran infiltrarse a la base
base, y llegan hasta su último objetivo del futuro. Con esto creo que es suficiente para que se den una idea de los acontecimientos transcurridos en esta etapa de la trama de la serie. Tampoco quiero rellenar contando a detalle, en fin, podemos proseguir con los aspectos físicos de Suna. En su primer confrontamiento en el futuro, Suna tiene que verse obligado a medir fuerzas con la arcobalena Lalmirch. Tras una ardua pelea, Suna logra usar su punto cero absorbiendo la energía de esta última, para posteriormente atacarla. Esta última afirma que no sería rival ante la fuerza del décimo, no obstante recalca que en estándares de los viejos tiempos, prosiguiendo con su pelea, Suna era capaz de emitir un aura que cubría gran parte de un bosque, pero al final terminaría siendo derrotado gracias a la caja de su contrincante. Prosiguiendo con la trama, se nos revela que los anillos Bongola guardaban un poder oculto más allá de su entendimiento. Por esta misma razón, tomarían después el entrenamiento para controlar sus anillos. Tras Suna despertar su anillo, pasemos a lo verdaderamente relevante para esto. Este escala con un tipo como lo es Hibari del futuro, alguien ya experimentado, y que meramente pudo destruir gran parte de una zona en la cual estaba peleando. Este último es superior a tipos que mínimamente entrarían a la categoría de casa. Si esto no fuera suficiente, Suna se ve obligado a entrenar con este último mencionado. Este lo encierra en una esfera. Tal fue el caso que el propio Hibari afirmó que Suna para este punto no sería capaz de atravesar la esfera tanto a fuerza bruta o utilizando sus llamas, denominándolo como una barrera impenetrable. Pero lo verdaderamente destacable aquí es que después de ver ilusiones de los antiguos Bongola, logra pasar una de sus pruebas gracias a su determinación, obteniendo una mejora a sus guantes, los cuales ahora pasarán a ser guantes versión anillo Bongola, con lo cual recibe un incremento a sus aspectos físicos. Por si no fuera poco, este lograría salir de la esfera de Hibari. Estos guantes aún acumulaban energía que salió a relucir. Si no fuera suficiente, este mediría fuerzas con Hibari demostrando la mejoría, pero aún con esto no fue rival ante la experiencia de este último. En su confrontamiento de manera casual era capaz de abollar una base reforzada sin la más mínima intención de hacerlo, pero esto no sería suficiente, siendo Suna sucumbido la nube. Más adelante, nuevamente entraría en práctica Suna contra el mismo Hibari, a pesar de que mejoró ampliamente sus movimientos dicho por los propios personajes. No obstante, seguía siendo insuficiente para derrotar al guardián de la nube, quien terminaría dejando hasta ahí el entrenamiento. Lo verdaderamente sorprendente para el caso, es que después de estabilizar sus llamas, logra crear la técnica denominada X-Burner. Con dicha técnica hizo hacer temblar todo un edificio reforzado, y de paso dañar un poco las instalaciones del mismo. Siguiendo con la historia, finalmente llegaría el día de infiltrarse a la base de los Milfiore. Suna tendría que medir fuerzas contra un Gola Mosca del mecánico de los Milfiore Spanner. Para el caso, antes habían mencionado que estos eran por mucho superior al que habíamos visto un arco anterior. Con esto dicho, Suna tendría que emboscarse en una frenética pelea por la supervivencia contra dicha unidad robótica. Este a base de fuerza bruta lograba dañarlo de gravedad. Prosiguiendo, Suna sería capaz de convertir a la energía de este en propia, culminándolo con su última técnica, el X-Burner. La colisión de este ataque pudo cubrir gran parte del sitio en el cual se enfrentaban. Tras agotarse, Suna es capturado por Spanner, quien curiosamente le perdona la vida, con el objetivo de perfeccionar su técnica, ya que en palabras propias le parecía interesante y quería tener un equilibrio entre las llamas que este manejaba. Para esto, Spanner propuso un nuevo artefacto al armamento del décimo, lentes de contacto, enfocados principalmente en fijar a un objetivo y tener un balance entre las llamas. Siguiendo con la historia, se nos revela lo grande que es la base de los Milfiore, que para el caso cada bloque lograba abarcar gran cantidad de una determinada zona, pasando al scaling. Suna escala con su guardián de la lluvia Yamamoto. Este último era capaz de darle poca pelea a un Genkishi, tomando en cuenta que para este punto este tenía un estatus del ser el más poderoso de la familia Milfiore, pero aún con todo el entrenamiento no fue rival para el poderoso Genkishi. Volviendo con Suna, este al entrenar sus lentes de contacto y el balance entre sus llamas, logra perfeccionar su X-Burner. En verdad resulta ser bastante destacable tomando en cuenta todo lo que pudo abarcar de un blast dicho ataque. Suna, tras lanzar
compensar el ataque fue capaz de destruir 3 bloques de la base de los Milfiore, tomando en cuenta que para este punto cada bloque tomaba gran longitud y tenían una considerable altitud. Si esto no fuera suficiente, recordando que un Hibari gracias a su caja bongola era capaz de cubrir un bloque con esferas con pinchos, que viendo por la perspectiva mínimamente abarcaría una estructura de un gran tamaño, y para reafirmar mi punto, en las propias cámaras de la familia Milfiore nos destaca el gran tamaño con la cual gozaba, siendo una destructividad que llegó a destrozar todo un bloque de la base Melone. Suna escala con un sujeto como Hibari, el cual como mencioné tuvo un enfrentamiento parejo con la primera forma del Genkishi, prosiguiendo con el 10º le tocaría medirse contra el denominado más fuerte de la familia Milfiore Genkishi. Ahora podemos pasar cálculos simples en base a lo demostrado por Genkishi. Bien, con esto dicho, atentos a lo que mencionaré a continuación. Para este punto Genkishi gracias a sus ilusiones era capaz de abarcar unos 4 pisos en su batalla con Hibari, por la perspectiva del tamaño en el cual se estaban enfrentando. No está de más decir que para este punto ni siquiera estaba peleando en serio, entonces podemos establecer a un Genkishi normal, con una destructividad del doble antes mencionado, es decir 8 pisos, al enfrentar a Suna iría en serio, ahora podemos establecer su destructividad de 16 pisos, no obstante, mínimamente aumentaría el doble, por ser reforzada, es decir, estaríamos hablando de una destructividad de al menos 32 pisos para su mejor momento en base, prosiguiendo con esto, al pasar a su armamento de guerra, recibe una mejoría física de al menos lo doble, es decir, 64 pisos, tras usar su última transformación, es descrito como un ser el cual multiplicó demasiado su poder, pero para el caso, estimaría unas 4 veces, no sería para tanto, con esto dicho, poseería una destructividad de 256 pisos, si bien algo impresionante, Suna le doblegaría el poder, ya que no fue más que algo sencillo de vencer para el 10º, tras absorber gran parte de sus llamas, para esto estaríamos hablando de una destructividad que barrería 512 pisos. Al final Suna lograría derrotarlo con su X-Burner, que de paso pudo destruir parte de la base. Para este punto trascendería los pisos del edificio más grande por 3 veces, si no fuera poco con esto, hay que tomar en cuenta que un piso de un edificio son mínimamente 3 metros de largo, con esto dicho, Suna podría darle baje a 1536 metros de una edificación, o 1,5 kilómetros, es decir, estaríamos hablando de destructividades de múltiples edificaciones, más concretamente dándole una potencia, de bloque bajo. Mientras tanto su potencia física se quedaría en un nivel de edificio mediano, era capaz de poder dañar a un Genkishi el cual fácilmente se tanqueó un Blast con una potencia para destruir un dicho estructura anteriormente mencionada, y estar a la par de la destructividad de un Genkishi con su armamento de guerra, terminando esto, con su potencia y fuerza. Su resistencia, escala directamente con su fuerza, desde un principio resistía los ataques del Al, esta última gracias a su caja pudo absorber gran parte de las llamas de Suna, demostrando que para este punto no era lo suficientemente fuerte para medirse con los Milfiore. Prosiguiendo con la historia, más adelante resistía su propio impacto contra una pared, que para colmo fue destruido en el impacto, resistía los golpes de un Hibari ya experimentado, el mismo que era capaz de hacer una explosión que cubría gran parte de un bosque, o vencer personajes de carácter casa, resistía su propio impacto contra las instalaciones reforzadas de los Bongola, y aún más los ataques de Hibari. Más adelante, en el segundo confrontamiento de ambos, seguía aguantándose sus ataques que eran capaces de mandar a volar. Prosiguiendo con la historia, se resistía los constantes ataques de los Gola Mosca. Se resiste los forcejos por parte de alguien similar a él, resiste los ataques por parte de un Genkishi con su armamento de guerra, recordando que ni un Yamamoto o Hibari con experiencia era capaz causarle problemas, y seguía siendo similar a Suna, es capaz de poder interceptarlo en movimiento, aun cuando se afirmó que había aumentado su poder, con todo lo antes mencionado el 10º, sustenta una resistencia comparable con su fuerza, es decir, una resistencia de carácter de edificio medio, sin tantas complicaciones. Velocidad. Aún sigue conservando la velocidad que poseía en el arco de los Varía, tras su entrenamiento en el futuro siguió aumentando su velocidad, suponiendo que su velocidad mínimamente se incrementó 2 veces tras modificar sus guantes, sustentaría una velocidad masivamente hipersónica, más concretamente un Mach de 640, ahora pasando a los cálculos, con lo anterior que dije se podrían dar una idea de cuál sería su velocidad aproximadamente durante este arco, siguiendo en la historia nos brindan un dato que ayuda a respaldar
Al dar la velocidad de este Suna, Genki, y al relucir todo su poder, se nos afirma que se multiplicó, siguiendo con lo antes mencionado, estimando mínimamente 3 veces que haya sido el múltiplo, Genki tendría una velocidad masivamente hipersónica plus, más concretamente con un Mach de 1920, si algo bien impresionante, no fue rival para la velocidad del 10º, y ahora aquí viene el problema, se preguntarán qué velocidad sustentaría Suna al ser superior a este. Simple. Este poseería de igual manera su misma categoría de velocidad, exceptuando el Mach, que para este caso pasaría a ser de 2560, para esto me base en que el Genki, tras liberar su poder, tomó por sorpresa a Suna, siendo equiparable a durante algunos segundos, Suna al reincorporarse logra superar su velocidad, lo cual se deja claro en la viñeta. Con esto ya mencionado, el 10º poseería una velocidad masivamente hipersónica plus, por lo antes ya expuesto. Inteligencia, ingenio. Lo más destacable para este punto, es que gracias a las experiencias en combate pudo desarrollar una nueva habilidad, siendo por el momento lo más resaltante para el caso, sigue conservando lo anteriormente mostrado en los arcos ya mencionados. Habilidades a destacar. Gracias al entrenamiento en el futuro logra proyectar energía, mediante el balance de sus llamas, siendo de igual manera lo más resaltante. Al hablar respecto a este arco, sigue sustentando las habilidades anteriormente vistas, que serían innecesarias mencionarlas para el caso. Armamento. Su armamento recibe una mejora, tras fusionar los guantes con su anillo, consigue una mejora en sus guantes ahora denominados guantes versión anillo Bongola, visualmente tampoco se queda para anda atrás, gracias a Spanner y todo lo que le brinda, posee lentes de contactos los cuales en resumidas cuentas le ayudan a fijar un objetivo, y mantener un balance en sus llamas, para proyectar de forma correcta la energía que maneja, siendo lo más relevante respecto a esto. Tras aclarar algunas cosas con Shoichi, que para el caso es el encargado de esa base de los Milfiore, revela que su objetivo era el entrenarlos, tras dudar un poco, al final resulta ser cierto, explicando que necesitarían vencer a los Milfiore para poder regresar al pasado. En ese momento Byakuran hace aparición, el verdadero villano de este arco y del futuro. Tras presentarse habla del Triniciet, la unión de los anillos Mare, Bongola y Arcobaleno. Para el caso decide retar a la familia Bongola a un confrontamiento, pero para su deleite les dará tiempo para prepararse para su primer confrontamiento. Tras un entrenamiento de los Bongola, van al primero de los 2 confrontamientos que tendrán, resultando perdedores en la contienda. Aún así tendrían otra oportunidad de redimirse. La batalla definitiva del futuro se llevaría a cabo, tras una frenética batalla contra el Byakuran, logran salir victoriosos y regresar al pasado, y ya sería todo lo más relevante que podría introducir respecto a este arco. Tampoco quiero extenderlo más de lo necesario, y con esta información es suficiente para que se den una idea de cómo funcionarán las cosas en este arco. Sin más, pasemos a las capacidades físicas, que a decir verdad, mejoraron bastante en el transcurso de este arco. Para comenzar con esto tenemos a Byakuran, presentando a las 6 verdaderas coronas fúnebres, entre ellos se destaca a Sakuro, quien para mostrarle su resolución a Byakuran destruyó su pueblo para él. Tal fue la potencia de esta destructividad que las montañas de los alrededores comenzaron a hacer erupción. Prosiguiendo con la escala de Byakuran, tenemos que en una parte de la historia, nos hace mención que mínimamente necesitarían una potencia necesaria de 5 millones de flamas, siendo demasiado corto a comparación de un X-Burner a toda potencia, recordando que este último tenía la suficiente potencia para barrer 1 kilómetro de alrededor. Para mostrar un poco de su poder destruyó el pico de una montaña. Por si no fueran suficientes estas hazañas, afirmo que lo mismo podría hacer con toda esa ciudad, es decir barrer con todo ese terreno, mínimamente convirtiéndolo en un ser de carácter ciudad mínimamente hablando. Prosiguiendo con la historia y feats propios de Suna, tenemos el hecho de que este se midió a una de las 6 coronas fúnebres, Torikabuto. Tras acertarle el primer golpe se sorprende que el edificio no esté derrumbando, a lo cual nos aclaran diciendo que ese tipo de edificios contaban con una resistencia 20 veces mayor a uno ordinario.
Torikabuto gracias a un movimiento pudo destrozar la mitad de este edificio reforzado, y Suna lo pudo vencer. Recordando que Torikabuto era especialista en ilusiones, Suna para liberarse del trance destruyó alrededor de 5 edificios por la perspectiva expuesta en la viñeta. Siguiendo con esto, este tipo de edificios figuraban ser de aproximadamente 10 pisos. Ahora pasando a lo relevante, con el dato anteriormente mencionado tendríamos a un Suna barriendo con 100 edificios de tan solo un blast, o 200 pisos hablando. Prosiguiendo con la historia, en la batalla definitiva en el futuro, nuevamente utilizando el scaling alguien como Ghost, o para ponerlo en términos simples la versión alterna de Byakuran, es descrito como alguien que pudo destruir su mundo. No obstante, esta hazaña no se tiene que tomar en forma literal, por la simple razón de que no nos proporciona la suficiente información para creer en esto, ni el tiempo en que le tomó hacer esto, por lo cual, por obvias razones no se tomará en cuenta, pero lo que verdaderamente que se podría tomar en cuenta de esta versión alterna de Byakuran es su destructividad, la cual le basta para destruir algunas embarcaciones, y en lo cual es conciso acorde al trasfondo que está manejando la obra. Prosiguiendo con Ghost, este fue capaz de absorber gran parte de la energía de los guardianes de Suna, y de otros, como el del propio Suna. Este último lo lograría absorber, haciendo que tras esta acción gran parte de un bosque se iluminara. Siguiendo con la historia, haría acto de presencia Byakuran, un ser como ya dije de carácter ciudad en lo más mínimo de dicha catalogación. Para reafirmar esto, el guardián de la niebla Mukuro y el líder de los Variac Sanxus lograron acertar sus ataques, a lo que Byakuran no dudó a decir que fueron bastante débiles. Suna sería su contrincante, este le lograría acertar algunos ataques, pero aún con esto no fue rival para la abrumadora fuerza del líder de los Milfiore, que para colmo retuviera el golpe de Suna con un dedo, para seguidamente afirmar que este ni siquiera había dado a relucir su máximo poder. Este, tras usar las llamas que Ghost absorbió previamente, no le lograban afectar los golpes de un Suna serio. Aún usando un ataque descrito como su máximo poder, lo pudo detener con un solo movimiento, el llamado aplauso blanco. En esta etapa era tan fuerte que afirmo que podría romper los huesos de este Suna sin tantas complicaciones, para después decir que estaba muy decepcionado. Tras que se agrupara el Triniciet, Byakuran estaba determinado con terminar con la vida de Suna de un ataque directo al corazón. Para sorpresa de todos, el ataque fue repelido por un anillo que le habían dado a Suna en un pasado. Prosiguiendo llega el primer Bongola Hyoto, quien hace que Suna libere su verdadero potencial, ya que él comprendía el significado de los Bongola y el gran poder que conllevaban los anillos. Tras esto, tanto Suna como sus guardianes reciben los anillos Bongola originales. Con este nuevo poder Suna es capaz de rivalizar con Byakuran, este último libere más poder, pero no es rival para el 10º Bongola, quien lo terminaría humillando durante su confrontamiento y se mostraba superior. Tras el sacrificio de la arcobalena Uni, Suna estalla de ira derrotándolo con un potente X-Burner, destruyendo de paso el campo en el cual estaban y terreno en el cual se encontraban batallando. Repasando todo lo antes mostrado. Destrucciones que son capaces de bajarse embarcaciones, destrucciones que son capaces de consumir gran cantidad de edificaciones por el trasfondo de la obra, destrucciones de pueblos, menciones de destrucciones que acabarían con una ciudad, y de paso de decir esto, bajarse el pico de una montaña no es algo lo cual no se haya visto. Divagando más, podemos destacar al Byakuran básico como un ser carácter de una ciudad pequeña. Este, tras consumir las llamas de Ghost y dar a relucir su máximo poder, mínimamente le podría dar baje a una ciudad moderadamente grande, y este último al escalar con Suna, el 10º capo de los Bongola, al ser superior a este, sustentaría también dicha potencia y fuerza por lo explicado anteriormente, quedándose en un nivel de destrucción y fuerza física de un ser carácter ciudad alto por todo lo antes ya dicho. Resistencia. Prosiguiendo con su resistencia, esta estaría a la par de su potencia y fuerza. Entre lo más destacable que demuestra es retener a Torikabuto, quien previamente había destrozado gran parte de un rascacielos, misma edificación la cual se afirmaba que era 20 veces más reciente que un edificio ordinado, dado por el trasfondo de la obra. Se aguanta ataques de un Byakuran básico, el mismo que era superior a las 6 coronas fúnebres, entre ellos un tipo como Sakuro, que era capaz de devastar un pueblo completo, o el mismo Torikabuto, el mismo que afirmo que le podría dar baje a una ciudad sin mero esfuerzo. Tras este último liberar más poder y usar las llamas que Ghost había absorbido, trataría al 10º como una marioneta por su insignificante poder.
Tras despertar el poder de los anillos Bongola, Suna se mostró superior a este, aun cuando este usaba su máximo poder, este era capaz de soportar forcejos con un tipo que a este punto, si se pusiera serio, podría darle baje a una ciudad moderadamente grande. Con esto ya dicho, creo que no quedarían dudas respecto a la resistencia del 10º Bongola, catalogándolo como un ser de carácter ciudad alto. Velocidad. Siguiendo con su velocidad, para este punto tenemos que tomar en cuenta que Suna ya era capaz de proyectar energía, más concretamente hablando energía calorífica o térmica, lo cual se nos deja en claro las veces que este lanza su X-Burner, y bien, para explicar esto, tenemos que tener en cuenta una serie de conceptos. Este tipo de energía le es descrita como el tipo de energía la cual es manifiesta en forma de calor. Esta última trabaja por medio de luz, al sacar aprovechamiento directamente de fuentes de energía como el sol. Para este punto, este tipo de energía se propaga por medio de radiación, ondas electromagnéticas y de la luz misma, es decir, se propaga por este medio a partir de radiación electromagnética, por lo cual reaccionar a este tipo de energía te haría un ser desde lo lumínico a FTL. Para estas circunstancias, un número fijo que podríamos suponer es el de 29, 97, 92 kilómetros por segundo, es decir, al Byakuran reaccionar una velocidad que fácilmente llegaría a la luz, haría a Suna un ser de carácter lumínico. Al luchar contra un ser que reaccionó y se desplazó antes que el ataque logra darle, con esa misma velocidad constante también lo atacó, y este último pudo interceptarlo en movimiento, lo cual lo haría completamente ligable en este aspecto, siendo lo más relevante que podría mencionar. Inteligencia, ingenio. Siendo sincero, no hay mucho que mencionar, este sigue preservando su ingenio en combate y la superintuición, la cual le ayuda a pensar intuitivamente en combate, por lo cual se seguiría quedando igual en este aspecto. Habilidades a destacar. Sigue conservando las que tiene. Algo a mencionar es que podría tener posible resistencia al Soul Food. Este se enfrentó a Byakuran, el cual afirmó que borró el alma de Mukuro en el futuro, siendo lo más relevante a mencionar armamento. Recibe una mejoría en sus guantes, tras obtener su anillo Bongola original, el cual le permite mayor versatilidad a la hora de un confrontamiento. Este también posee Natsu, el arma de la caja Bongola. Este es capaz de moldear su cuerpo y le sirve tanto para maniobras ofensivas o defensivas, ya que este último se adapta dependiendo a la situación en la que estén. Sin más, esto sería todo por parte de este arco, pudiendo proseguir con el penúltimo arco de este anime. 俺はお前を許さない。生まれたくはないが痛くてどれ止められてしまえば Break me up どのエリア Wait for a moment 誇られさ Tras regresar al pasado, estos vivirían un periodo de tiempo en paz. También durante este tiempo se nos introduce a la familia Simón, una aliada a los Bongola. Días transcurren, hasta que deciden hacer una ceremonia para anunciar a Suna como el 10º jefe de los Bongola. Para esta ocasión gran parte de los personajes son invitados para este evento, pero para sorpresa de muchos la familia Simón traiciona a los Bongola en plena ceremonia, estos tras decir su objetivo, el cual era que anteriormente Hyoto había traicionado al primer jefe de los Simón, resultando en una herida para ellos, los cuales consumarían su venganza, dejando mal parados a todos los guardianes de Suna con una abrumadora fuerza, aún expresando que esta ni siquiera era su verdadero poder. Tendrían una semana para intentar retener el poder de los Simón. Tras esto, necesitarían una mejora para sus anillos, para adquirir un poder nunca antes visto. Para esta ocasión los confrontamientos serían llevados a cabo en la isla Simón, tierra sagrada para ellos. Tras una frenética batalla contra Emma, al final de los Bongola a los Simón era erróneo, dejando una reconciliación y un nuevo enemigo, ni más ni menos, que uno de los primeros guardianes que formó parte de los Bongola, Daemon Spade, quien tenía la intención de acabar con estas familias, pero Suna y Enma tras alianzarse, lograrían derrotar esta amenaza, dejando hasta aquí la historia de este arco.
Este escala con sujetos como Enma Kosato, quien de simples movimientos era capaz de derrotar a los guardianes de Suna sin tantas complicaciones, para después no verse afectado por un Suna ya experimentado. De paso, este último lo empezaba a humillar por la increíble diferencia que había entre ellos, afirmado por Reborn. Si no fuera poco, esto solo nos mencionas que solo estaban usando una séptima parte de su poder, mientras despertaban los anillos Simón. Tras esto la familia Simón logra escapar, y deja mal parados a Suna y el resto de sus guardianes. No obstante, gracias a la sangre del Bongala primo, podrían mejorar sus anillos para rivalizar con los Simón. Prosiguiendo con la historia, llegarían al punto acordado, una isla deshabitada. Entonces es así que llegaría el segundo enfrentamiento de Suna con Enma. Solo con expulsar energía le bastaba para derrumbar una edificación de 2 pisos. Suna, gracias al Bongala Gear, es capaz de resistir la manipulación de la gravedad por parte de Enma. Estos, al chocar ataques, eran capaces de crear una onda expansiva que logra abarcar gran parte de un bloque de ciudad, dejando inconclusa la pelea por la intervención de los Víndice. Tras pasar los 7 días y el despertar del anillo Simón, afirman que si se llegase a poner serio le podría dar baje a una isla, la cual, viendo su perspectiva, sería el tamaño de una isla pequeña. Siguiendo con la historia, Suna y sus guardianes llegan donde estaba Enma. Para el caso, él empieza a crear esferas gravitatorias, que al colapsar creaban pseudos agujeros negros. Suna, tras escapar de intenta entrar en razón con Enma golpeándolo, pero era consumido por sus llamas, convirtiéndolo en un agujero negro. Pero Suna lograría estabilizarlo gracias al doble X Burner, que de paso pudo destruir una edificación en la que estaban, como mero daño colateral. Tras reconciliarse los Simón y Bongala, aún les quedaba un enemigo por derrotar, Daemon Spade, quien para este punto fue capaz de destruir una ilusión que lograba abarcar una isla. Gracias a su poder, era capaz de dejar en minúsculo colinas que se encontraban a su alrededor. Suna, tras recolectar la suficiente energía, decide hacer el más potente X-Burner, que era lo suficientemente potente para eliminar una montaña de un tamaño medio, misma la cual se podía ver a distancia. Incluso Reborn afirma que tras esto ya no quedaba nada más que el polvo de dicho blast. Inclusive con ese tipo de destrucción no fue capaz de derrotar a Daemon Spade, quien se tanqueó el blast de energía de Suna, para después que lo apalizara. Tras fusionar los anillos Bongala y Simón, lograría una mejora. Las fracturas de sus huesos propiciadas por Daemon Spade no eran un problema gracias a la fusión de los anillos. Había vuelto a reinstaurar sus huesos a un tiempo en el cual estaban estables. Prosiguiendo, Suna era capaz de herir a Daemon Spade, quien se tranqueaba una destrucción de una montaña de tamaño medio, y último lo lograba dañar en base a golpes. Con todo lo dicho anteriormente, Suna poseería una fuerza de clase montaña bajo, gracias a el hecho de poder dañar a un ser que se aguantaba una destrucción de una montaña mediana. Y su potencia de ataque llegaría a lo montaña medio. Resistencia. Escalaría con su fuerza. Desde lo más básico que demuestra es aguantar ataques por parte de un Enma que tan solo estaba usando la séptima parte de su poder, el cual era capaz de humillarlo en combate, y tratara como trapos a sus guardianes. Prosiguiendo con la historia, tras obtener el Bongala Gear, era capaz de resistir los ataques de Enma, siendo que anteriormente, tras chocar puños, eran capaces de cubrir un gran bloque de ciudad. Es capaz de resistir una energía destructiva por parte de Daemon Spade, que dejaba a las colinas cercanas minúsculas. Es capaz de resistir los ataques de un Daemon Spade, que tendría una fuerza similar a él, aun cuando estaba completamente agotado, tras usar todo su poder en un X-Burner. Con todo esto dicho, podríamos atribuirle una resistencia al 10º de un ser carácter montaña bajo, por resistir ataques de Daemon Spade, un ser similar a él en cuanto a términos de fuerza nos referimos. Velocidad. Prosiguiendo con su velocidad, lo más destacable que demuestra a punto, es capaz de poder escapar de un pseudo agujero negro, que se describía como uno propio y contaba con algunas características de mismo. Espera un momento, al escapar de un agujero negro, ¿no debería tener al menos una velocidad de MFTL? Por el campo gravitatorio que maneja. No, esto estaría lejos de compararse a un campo gravitatorio de un agujero negro real, los cuales son propensas a presentar una gravedad aún mayor por sentar las bases de una explosión de una estrella. Mínimamente estaríamos hablando de una velocidad MFTL, aún así, como mencioné antes, contaba con características similares a una creación en base a los conceptos básicos de un agujero negro, además del hecho de que funcionaba a partir del atributo de la manipulación de la gravedad, con el cual contaba Enma.
Es decir, mínimamente estaríamos hablando de una velocidad FTL a un nivel bajo, superior por pocas veces a la velocidad de la luz, por lo antes ya expuesto. Inteligencia, ingenio. Lo más resaltante que puedo mencionar, es que pudo adaptarse al anillo Simón, sin ni siquiera tener algún conocimiento de cómo se manejaba, siendo todo por parte de este aspecto, y conservando su misma catalogación. Habilidades a destacar. Tras fusionar los anillos Bongola y Simón, en la mezcla de los atributos de tierra y cielo, Suna posee una manipulación de la gravedad, la cual utilizó para devolver sus huesos rotos a un punto en el cual eran totalmente usables, y que de paso mejoró la resistencia de estos mismos, siendo lo más destacable para este punto, conservando sus habilidades previas. Armamento. Posee la versión mejorada de sus guantes, los Bongola Gear, lo cual recibe un mejor manejo de sus llamas y su atributo del Finalizando así este arco, con esto podemos pasar al último arco, el definitivo que pone fin a este manga. Tras días de todo lo ocurrido con los Simón, estos quedan en buenos términos, pudiendo convivir tranquilamente. En este arco nos plantean la idea de quitar la maldición de los arcobalenos, es decir revertir el efecto de bebé de todos estos. Para esto deberá haber un torneo en el cual el ganador por fin le quitarán la maldición. Tras esto forman sus equipos. Para no extenderme tanto, dejémoslo en que todo fue una trampa por parte de los Víndice, los cuales querían obtener el control sobre el Triniciet. Con esto, Suna y el resto de equipos en equipo para derrotar a los Víndice y a su líder Bermuda, logrando completar este objetivo. Al final todo acaba, y la paz vuelve a Suna y a los demás, culminando así este manga. Con eso dicho podemos proseguir con sus aspectos físicas y habilidades. Poder destructivo, fuerza. Tras el aparecimiento de Reborn en su forma adulta, logra darle una lección a Suna respecto al manejo de sus sentimientos. Con esto podría tener un balanceado combate en contra de su padre, que hablando respecto a él se nos menciona que es un veterano que ha tenido más experiencia que él. Es decir, en términos simples, el poder del Suna del arco anterior era insignificante a comparación de su padre, quien en su primer confrontamiento lo humilló de forma brutal, aún usando los Bongola Gear, mínimamente a este punto siendo su padre un ser de carácter montaña medio. Prosiguiendo, el impacto de ellos provoca la destrucción de un pico de una colina. El padre afirma que sus movimientos sufren una mejoría y siguen provocando destrucción con el impacto de sus puños, recordando que antes era insignificante en comparación a él. Finalizando el combate con un X-Burner, el cual fue capaz de destruir el sitio en el cual estaban enfrentándose. Prosiguiendo con la historia, tras la traición de los Víndice, estos hacen acto de aparición que en una demostración de poder logran dejar mal herido al padre de Suna, el mismo que escala con su propio hijo. Miembros de esta organización son capaces de generar destrucciones que son capaces de abarcar un tejado de un edificio sin el más mínimo esfuerzo de querer hacer eso. En su segundo confrontamiento contra esta organización, Suna decide hacer alianza con el Guardián de la Niebla Mukuro para derrotar a miembros de los Víndice. Fruto de esta alianza, logra hacer un daño a uno de los Víndice, siendo que estos afirmaban que era la primera vez que le causaban un daño significante, lo cual no es raro tomando en cuenta que uno de sus miembros logra derrotar al padre de Suna, un ser carácter montaña medio. Para este punto los Víndice contarían con un rango de montaña alto, por la simple razón de que vencieron al padre de Suna sin tantos inconvenientes. Suna finalmente acabaría con uno de ellos en una maniobra. Siguiendo con la historia, al 10º jefe de los Bongola le tocaría medir fuerza con Jaeger, el cual es descrito como el más fuerte de los Víndice, recordando que los miembros más básicos eran capaces de lastimar al padre de Suna, quien escala con su hijo. Este confrontamiento quedaría inconcluso y sería reanudado tiempo después de algunos preparativos. Bermuda revela su verdadera forma, el cual era capaz de dejar mal parado al 10º incluso con los Bongola Gear. Reborn tampoco pudo hacer mucho ante la abrumadora fuerza de este ser, aun siendo el arcobaleno más fuerte. Sería una distracción para que le diera a Suna la bala de la última voluntad, despertando un nuevo poder, el modo supremo a última voluntad. Con este modo Suna logra desbloquear un poder que tenía oculto, expulsándolo en forma de llamas que lograron cubrir el sitio en el que se encontraban. Si no fuera poco, ya es capaz de seguir los movimientos a Bermuda, y es capaz de dañarlo en base a golpes, aún incluso cuando utilizaba un mecanismo que era encargado de alcanzar velocidad luz. Suna fue capaz de interceptarlo en movimiento y derrotarlo. Con todo lo dicho, Suna poseería una potencia destructiva y fuerza de carácter isla en su más baja catalogación, por ser superior
superior a tipos carácter montaña y superar a Bermuda, quien era descrito como el más fuerte de todo esto, lo cual se deja en claro durante este confrontamiento, culminando así su potencia y fuerza. Resistencia. Prosiguiendo con su resistencia hasta directamente escalaria con su fuerza, ya era capaz de resistir un blast de energía por parte de Colonelo, que por la perspectiva tendría un nivel suficiente para bajarse la estructura como tal. Este se aguanta el impacto contra su padre, que de paso deja destrozos en gran parte de una colina, es capaz de resistir los propios golpes de sus padres, alguien similar a él en cuanto a aspectos físicos, y que recordando fue capaz de humillarlo en su primer confrontamiento, por su experiencia. Prosiguiendo con la historia, es capaz de aguantar el propio impacto que hacía contra uno de los Víndice, sujetos que fueron superiores al padre de Suna. Ya por último es capaz de aguantar los golpes de Bermuda, un ser el cual fácilmente era superior a un Suna ya con experiencia, y Reborn, finalizando su resistencia catalogándolo como un ser carácter isla en la más baja catalogación. Velocidad. Lo más destacable en cuanto al aspecto de velocidad, es el de interceptar a Bermuda en pleno movimiento, el cual afirmaba que transportándose por medio de agujeros de llamas de la noche llegaría a velocidad luz. Suna fue capaz de interceptarlo en pleno movimiento, aún así se conservaría la velocidad anteriormente mencionada en el anterior arco. Inteligencia, ingenio. A pesar de que haya recibido el disparo de la última voluntad, mantiene el ingenio de la transformación anterior, el modo hipervoluntad, por lo cual es equitativa a su ingenio anteriormente mencionado. Habilidades a destacar. Gracias a la bala de la última voluntad posee una mejora en aspectos físicos, y este al expulsar su poder es capaz de generar un aura alrededor de él. Siendo todo lo más resaltante que tengo que mencionar, aún sigue conservando las habilidades expuestas de los arcos anteriores. Armamento. Para este punto no le fue necesario usar algún tipo de arma, finalizando así con la última versión de Suna. Bueno. No me imaginé acabar este video. En fin, antes de irme, quisiera agradecerle a Lugubra por ayudarme a realizar gran partes de las fichas mostradas en el video. De igual forma su canal estará en la descripción, por si gustan mirar algo de su contenido. Mis redes por las cuales estoy más activo o simplemente me puedes contactar estarán abajo en la descripción, al igual que proporcionarles los links del manga y anime, por si gustan comprobar algo de lo que anteriormente mencioné. En fin, hasta un próximo video. Adiós.